¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas leen exactamente la misma Biblia? Y una ve a un Dios de amor, de gracia, mientras que la otra ve a un Dios de terror, un juez implacable que solo busca el error. Hoy no vamos a hablar de teología complicada. Vamos a hablar de algo que te cambia la vida. Las verdades sobre quién es Dios de verdad, en su carácter. Y quiero que esto, escúchame bien, te llegue al corazón. Antes de que pienses que esto es solo una opinión más o que no es para ti, la Biblia lo deja muy claro. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que a veces actúa con amor. Dice que Él es amor, es su esencia. Y si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que vas a empezar a mirar tu vida, tus problemas y tu futuro con otros ojos. Vas a entender por qué la imagen que tienes de Dios lo cambia absolutamente todo. Déjame compartirte algo que Dios me mostró una noche, hace ya varios años. Estaba en mi oficina tarde rodeado de libros, preparando un mensaje que sentía hueco, vacío. Hablaba de la gracia, pero por dentro sentía una desconexión, como si estuviera vendiendo un producto en el que yo mismo no confiaba del todo. Y en ese silencio, agotado, sentí una idea tan clara en mi espíritu que me obligó a soltar la pluma. No fue una voz audible, fue un pensamiento que no era mío. Dejaste que te pintaran un monstruo con mi rostro y ahora le tienes miedo a tu padre. Y eso, hermano, me quebró por completo, porque era la verdad. Y lo que entendí esa noche es la raíz del problema que quiero que veamos juntos, porque sospecho que es también tu problema. El problema real, mi amigo, no es tu falta de fe, no es que no ores lo suficiente o que no leas la Biblia. El problema, el que te roba el gozo y te mantiene en un estado de ansiedad espiritual constante, es que cargas una imagen contradictoria de Dios. Vives con un Dios de doble cara. Por un lado te han hablado del Padre amoroso, del que dio a su Hijo el Abba Padre. Pero por otro, llevas incrustada en el alma la imagen de un juez implacable, un ser vengativo que está esperando tu más mínimo error para soltar el martillo. Y vives en una ruleta rusa espiritual, nunca sabes cuál de los dos te tocará hoy. El Dios que te bendice en la mañana o el que te castiga por un mal pensamiento en la tarde. Y no me digas que esto es algo teológico, algo abstracto para los seminaristas. No. Escúchame bien, esto lo sientes en la piel, en la boca del estómago. Lo sientes en ese momento del día, cuando las luces se apagan, los niños duermen y el ruido del mundo se calla. Justo ahí, cuando bajas la guardia, la duda te alcanza y te susurra al oído. ¿Y si no le agradas? ¿Y si hoy hiciste algo que colmó su paciencia? ¿Y si la bendición que esperas no llega porque Él está enojado contigo? Y oras con miedo. Te acercas a Él de puntillas, como quien entra a la habitación de un tirano, pidiendo perdón por si acaso, por las dudas. No vaya a ser que se ofenda. Conozco a una mujer, llamémosle Patricia, que me dijo una vez: Dante, yo siento que a Dios lo tengo que mantener contento. Es un esfuerzo diario. Si me descuido, siento que me va a quitar todo lo que amo. ¿Te suena familiar? Esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo con el Creador del universo es agotadora. Te desgasta, te seca por dentro. Porque ¿cómo puedes amar a alguien a quien le temes? ¿Cómo puedes confiar tu futuro a alguien de quien sospechas que podría traicionarte en cualquier momento? Te conviertes en un huérfano espiritual con un padre vivo. Tienes la llave de la casa, pero duermes en el porche por miedo a despertar al dueño. Tienes acceso a un banquete, pero te conformas con las migajas que caen de la mesa. Por si acaso no eres digno. Se nos ha predicado un evangelio de la gracia, pero vivimos bajo el yugo de una ley autoimpuesta que ni los fariseos se atrevieron a imaginar. Pero aquí viene lo importante, presta atención. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse, una pregunta que incomoda en las iglesias y que pone nerviosos a muchos. Y es justo la pregunta que hoy tú y yo vamos a empezar a responder. No es Dios es bueno, porque la Biblia ya lo responde. La pregunta es: ¿por qué me siento más cómodo con el Dios castigador que con el Padre amoroso? ¿Qué parte de mi historia, de mis heridas, me hace creer que merezco el juicio más que la gracia? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Porque la imagen que tienes de Dios no nació en un vacío. Fue pintada por las decepciones, por los padres ausentes, por los líderes que te fallaron, por las traiciones que sufriste, y proyectaste todas esas heridas en el rostro de Dios. Y aunque nadie lo diga en voz alta, aunque todos cantemos el domingo sobre su bondad, sé que hoy más de uno que me está escuchando se siente exactamente así, amado de palabra, pero huérfano de corazón. Y esa, mi hermano, mi hermana, es la primera mentira que vamos a demoler juntos, pero no con argumentos de hombre,
ni con filosofías bonitas que se desvanecen con la primera tormenta de la vida. Vamos a la roca. Abre tu Biblia conmigo a 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escucha bien la fuerza de esta verdad, porque no es una sugerencia, no es una opción más en el menú de la vida espiritual. Es la declaración más profunda y radical sobre la naturaleza misma de lo divino. Juan, el discípulo amado, escribió esto desde su vejez. Después de haber visto al Maestro, de haber tocado sus manos, de haber sentido su amor de una manera tan personal que transformó todo su ser, él no estaba especulando, estaba testificando. Y esto es crucial, mi amigo, porque hoy en día la gente tiene muchas ideas sobre Dios. Algunos lo ven como un juez implacable, otros como un banquero celestial al que hay que pagarle con buenas obras para recibir bendiciones. Pero Juan nos dice algo infinitamente más profundo. Dios es amor. No es que tiene amor, no es que da amor, es que el amor es la esencia de su ser. Es la fibra de la que está tejido el universo, la razón por la que el sol sale cada mañana, la fuerza que sostiene tu vida incluso cuando tú sientes que todo se desmorona. Conocí a una mujer, se llamaba Patricia. Patricia había crecido en un hogar donde el amor era condicional, como un premio que se ganaba con buen comportamiento. Cuando algo salía mal, la indiferencia era la respuesta. Esto la dejó con una herida profunda. Y cada vez que pasaba por una dificultad en la vida adulta, su primera reacción era pensar que Dios la había abandonado, que no era digna de su favor. Ella leía su propia historia a través del filtro de ese amor condicional que había recibido de niña. Y un día, en un retiro, un pastor leyó este mismo versículo, 1 Juan 4, 8, y le dijo a Patricia mirándola a los ojos: deja de leer tu historia con tus ojos cansados, con los lentes de tu pasado roto, y empieza a leerla con la promesa de Dios. Él no te ama porque eres buena, te ama porque Él es amor. Esa verdad, que para muchos es solo una frase bonita para colgar en un cuadro, para Patricia fue como una operación a corazón abierto. Fue la luz que desmanteló años de oscuridad y autocondena. Porque la verdad es que la esencia de Dios no es un humor cambiante, un estado de ánimo que fluctúa según tus méritos o tus errores. No, su esencia es amor. Y todo lo demás, su justicia, su ira contra el pecado, su disciplina se interpreta desde ahí, desde ese océano infinito de amor incondicional. No es una frase para sentirte bien un domingo por la mañana y olvidarla el lunes cuando el jefe te grita o la cuenta del banco te hace temblar. Es la verdad más sólida y firme sobre la que puedes construir tu vida. Es tu identidad, tu refugio, tu razón para seguir adelante. Escúchame bien. Lo que esto significa para tu vida es que, sin importar lo que hayas hecho, lo que te hayan hecho o lo que estés enfrentando ahora mismo, el amor de Dios por ti no se altera, no disminuye, no se agota. Es una fuente inagotable, constante, y está disponible para ti en este preciso instante. Es una promesa con tu nombre escrito, sellada con la sangre de Jesús, y nadie ni nada puede arrancártela. Es el ancla que te sostiene en medio de la tormenta, la voz que te recuerda tu valor cuando el mundo te susurra que no vales nada. Y es desde este amor, desde esta comprensión radical de quién es Dios, que vamos a empezar a desatar el verdadero poder transformador en tu existencia. No es un poema, hermano, es tu pasaporte a la libertad. Quiero contarte la historia de Marisol Vega, una mujer de 35 años, diseñadora gráfica en un estudio de Palermo, Buenos Aires. Marisol había crecido en la iglesia, pero la dejó hace casi 10 años. Me dijo un día, con los ojos vidriosos, que la había abandonado porque estaba convencida de que Dios la odiaba por sus errores. Pastor, me confesó, cada vez que pensaba en Dios sentía una punzada en el estómago, como si Él estuviera apuntando con el dedo, recordándome cada paso en falso, cada promesa rota. Ella creía que su vida, con sus subidas y bajadas, sus decisiones imperfectas, la había puesto en una lista negra divina. Se sentía indigna, rota, y su mente, su alma, estaban envueltas en una niebla densa de culpa y vergüenza. Esa fue la historia que Marisol me contó. Y tal vez, mi amigo, es una historia que resuena en tu propio espíritu. Quizás también te sientes como Marisol, cargando con el peso de la expectativa, con la imagen de un Dios lejano y crítico que te observa desde las alturas. Pero lo que Marisol no sabía, lo que nadie le había advertido, lo que le habría cambiado la vida desde el primer día que pisó una iglesia, era algo tan simple, tan fundamental, que cuando lo comprendió, se le abrieron los cielos. Lo que Marisol no sabía era que confundió el carácter de Dios con el carácter de quien le habló de Él. Ella no entendió que muchas veces nos formamos una imagen de Dios basada en la frialdad de un sermón,
en la rigidez de un líder religioso o en las palabras hirientes de alguien que se cree con autoridad para juzgarte en nombre del Todopoderoso. Marisol había absorbido una imagen de Dios severa, implacable, casi vengativa, no porque así fuera Dios, sino porque así eran las personas que le presentaron a Dios. La voz de Dios, para ella, se había distorsionado a través de filtros humanos, de prejuicios, de legalismos que encadenan el espíritu en lugar de liberarlo. Y Marisol, pobre Marisol, se pasó años huyendo de un Dios que en su imaginación era un fiscal celestial, un juez implacable, que solo esperaba el momento para dictar sentencia. Dejó de orar, dejó de leer la Biblia, incluso dejó de buscar cualquier tipo de conexión espiritual, porque cada intento venía acompañado de esa sensación de no ser suficiente, de estar manchada, de ser un fracaso andante. Y ese miedo, ese pavor a ser rechazada por la fuente misma de la vida, la mantuvo prisionera en una celda de desesperanza, un lugar oscuro donde los sueños se marchitan y la alegría se ahoga. Es terrible, ¿verdad? Sentir que el amor más grande, la fuente de toda bondad, te detesta. Imagina vivir con esa carga, con esa distorsión de la verdad más hermosa del universo. Un día, después de muchas charlas, le pedí a Marisol que leyera 1 Juan 4:8, solo ese versículo. Lo leyó en voz alta, con esa voz que todavía tenía un dejo de incredulidad. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego lo leyó de nuevo, y una tercera vez. Sus ojos se abrieron, no con lágrimas de tristeza, sino con una chispa de revelación. Pastor, me dijo, esto es diferente. Esto no es lo que me enseñaron. Me enseñaron que Dios era justo, que era santo, que era todopoderoso. Pero nunca que era amor. Nunca lo escuché como una definición, como su esencia. Y ahí, en ese instante, en esa simple verdad despojada de adornos y de interpretaciones humanas, el corazón de Marisol empezó a sanar. Comprendió que todo lo que había creído sobre el juicio, la condena, el rechazo, venía de una comprensión limitada, de una imagen fragmentada de Dios. Se dio cuenta de que no necesitaba ganarse el amor de Dios, porque el amor es lo que Él es, no es algo que tiene, es algo que Él encarna. Y este amor no se retira cuando fallamos. Al contrario, es en nuestras imperfecciones, en nuestros quebrantos, donde su amor se manifiesta con mayor fuerza. Este no es un amor condicional, mi amigo. No es un amor que se gana con buenas obras o con una vida perfecta. Es un amor incondicional, tan vasto, tan profundo, que abraza incluso nuestras mayores imperfecciones. Es un amor que en lugar de señalar la herida, se inclina para sanarla. Y todo eso, hermano, es exactamente lo que 1 Juan 4:8 venía diciendo desde el principio. Es la verdad fundamental que puede desmantelar años de culpa, de vergüenza y de autocondena. Porque si Dios es amor, entonces todo lo que proviene de Él es amor. Su justicia es amor, su santidad es amor, su poder es amor. No hay sombra de rechazo en Él. Solo una invitación constante a la restauración, a la plenitud, a la vida. Y cuando Marisol entendió esto, su vida cambió. Empezó a verse a sí misma no como una lista de errores, sino como una obra en progreso, amada incondicionalmente por el Creador. Empezó a vivir desde esa verdad. Y la libertad, créeme, es lo que sucede cuando te permites ser amado por el Dios que es amor. Y es aquí, mi amigo, donde quiero que prestes atención. Porque la revelación que te voy a compartir tiene el poder de cambiar tu perspectiva, justo como cambió la de Sofía. Vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 20. La Biblia dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Puedes imaginar esa escena? Un padre que no espera, un padre que corre, un padre que no juzga, sino que abraza con amor incondicional. Esta no es una historia de un hijo que regresa a una condena, sino a un banquete. No es un Dios que te espera con el látigo, sino con los brazos abiertos. Conozco a un joven, se llama Marcos. Creció en una iglesia donde le enseñaron que Dios era un juez implacable, siempre anotando cada error. Marcos se sentía asfixiado, cada paso que daba era con miedo a equivocarse. Un día, después de una de esas predicaciones que te dejan el alma encogida, se fue a su casa y abrió la Biblia. Leyó esa parábola del hijo pródigo y de repente fue como si una luz se encendiera en su mente. Él siempre había imaginado a Dios esperando en el porche con los brazos cruzados, listo para regañarlo. Pero al leer se dio cuenta de que el padre
la representación de Dios en la parábola, corría hacia el hijo sucio, apestoso, que había desperdiciado todo. Lo abrazó antes de que el hijo pudiera siquiera terminar su discurso de arrepentimiento. El problema de Marcos no era Dios, era el retrato que le habían pintado de Dios, una imagen distorsionada, una caricatura sin la gracia y la misericordia que son el verdadero corazón del Padre. Y fíjate bien, mi hermano, no cambió primero lo de afuera en la vida de Marcos. No fue que de repente dejó de cometer errores o que sus circunstancias mejoraron milagrosamente. Lo que cambió fue la mirada de adentro. Cambió la percepción de quién era Dios. Se dio cuenta de que no tenía que ganarse el amor de Dios, porque ese amor ya estaba ahí, esperándolo, persiguiéndolo incluso en su propia rebeldía. Y tal vez es justo lo que Dios quiere mostrarte a ti hoy con esta historia. Quizás tú también has estado viviendo bajo la sombra de un Dios malentendido, un Dios distante, un Dios que te exige perfección para amarte. Pero la verdad es que Él te ama tal como eres, justo en medio de tu desorden, de tus luchas, de tus caídas. No esperes a ser perfecto para acercarte a Él. Él es el que te busca, el que corre hacia ti. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy, ahora mismo, te permitiera sentir ese amor incondicional? No un amor que tienes que merecer, sino un amor que te es dado como un regalo inmerecido. Hace unos años conocí a Patricia, una madre soltera que luchaba por sacar adelante a sus hijos. Ella sentía una culpa tremenda por no poder darles todo lo que según ella merecían. Pensaba que Dios la castigaba con escasez por errores pasados. Un día, mientras oraba, sintió que Dios le susurraba: Patricia, no te veo como una lista de fracasos, sino como una hija amada que lucha con valentía. Ese día, la perspectiva de Patricia cambió. Empezó a ver las pequeñas victorias, la fortaleza en sus hijos, la provisión que, aunque justa, siempre llegaba. Dejó de pedir perdón por lo que no era y empezó a agradecer por lo que era. El giro en la vida de Patricia no fue que sus problemas económicos desaparecieran de la noche a la mañana. No fue la circunstancia lo que cambió. Fue ella quien dejó que Dios entrara en esa circunstancia, en esa lucha diaria. Fue dejar que la verdad del amor de Dios redibujara la imagen que tenía de sí misma y de su Padre Celestial. Para ti hoy, esto significa que el cambio verdadero, el que perdura, no viene de la manipulación externa de tus problemas, sino de permitir que el amor de Dios transforme tu mirada interna, tu corazón. Es dejar que Él sea Dios en tu realidad, con todo y tus heridas. Es la libertad de saberte amado, no a pesar de tus errores, sino en medio de ellos, porque Él es el Padre que corre, el que no espera, el que te abraza antes de que puedas decir una palabra. Y esa, mi amigo, es la revelación que lo cambia todo. Pero hay una mentira silenciosa que muchos de nosotros hemos creído, incluso sin darnos cuenta. Es esa voz que te susurra. El amor de Dios, su aprobación, su bendición, dependen de tu buen comportamiento. ¿Te suena familiar? Quizás tú también lo crees. Te han hecho pensar que si fallas, si te equivocas una vez más, la mano de Dios se aleja. Que si no cumples con una lista interminable de requisitos invisibles, te queda fuera. Ypsilon la creíste, mi hermano, porque alguien te la repitió con tanta convicción, o porque el dolor, ese maestro tan cruel, te la susurró tantas veces en tus noches de insomnio que terminó sonando a verdad, a una verdad ineludible. Y déjame decirte algo crucial: esa mentira te ha costado más de lo que imaginas. Te ha robado la paz, te ha quitado el gozo, te ha hecho vivir con un peso constante en los hombros. Te ha impedido correr libremente hacia el Padre porque creías que primero tenías que limpiar tu vida, que tenías que ser suficientemente bueno. Pero la verdad que rompe cadenas es que Dios es amor en su esencia, no por ratos, no cuando te portas bien, no cuando aciertas. Él es amor de manera inmutable, como la Biblia nos lo enseña en 1 Juan 4:8, que Dios es amor. Su naturaleza no fluctúa con tus altibajos. Él es amor ayer, hoy y por los siglos. Su amor no es un premio a tu desempeño, es la base de tu existencia. Y eso es lo que te libera. Lo diré otra vez porque es importante que lo escuches, que lo dejes calar hasta lo más profundo de tu espíritu. Su amor no depende de lo que tú hagas. Su amor no depende de lo que tú hagas. Su amor no depende de lo que tú hagas. Es un amor incondicional, una gracia que te busca, que te persigue, que te envuelve, incluso cuando sientes que no la mereces. Piénsalo bien.
¿Cuántas veces has intentado ganarte el favor de Dios? ¿Cuántas veces te has esforzado en ser perfecto para que Él te mire con buenos ojos? Y cada vez que fallabas, te hundías en la culpa, en la vergüenza, en la creencia de que habías decepcionado a tu Padre Celestial. Conocí a un hombre, se llamaba Carlos, que vivió así durante años. Creía que cada bendición que recibía era directamente proporcional a lo bien que se portaba. Y cada vez que cometía un error, por pequeño que fuera, sentía que Dios le quitaba la bendición, que lo castigaba. Vivía en una montaña rusa emocional, un día en la cima sintiéndose digno, otro día en el abismo de la desesperación. Hasta que un día, en medio de una crisis personal, un amigo le compartió esta misma verdad. El amor de Dios no es una balanza que se inclina según tus acciones. Es un océano que te cubre por completo, sin importar si eres un nadador experto o si apenas sabes flotar. Esta mentira de la que te hablo, esa que te dice que tienes que ganarte el amor, te ha impedido vivir plenamente. Te ha robado la libertad de ser auténtico, de ser vulnerable, de ser tú mismo ante Dios. Porque siempre estás intentando ser la versión perfecta de ti mismo, esa que crees que Dios aprobará. Pero Dios no busca tu perfección, busca tu corazón. Él no te pide que seas impecable. Te pide que confíes en su gracia. Te pide que creas en su amor, que es más grande que cualquier error, que cualquier fracaso, que cualquier mentira que te hayan hecho creer. Y hoy, mi amigo, es el día en que vas a soltar esa mentira. Vas a dejar de cargar con ese peso insoportable. Vas a permitir que la verdad del amor incondicional de Dios inunde cada rincón de tu ser. Esa mentira te ha costado más de lo que imaginas. Te ha mantenido prisionero. Y hoy, por la gracia de Dios, la vas a soltar. Te vas a liberar. Vas a caminar en la libertad de saber que eres amado, no por lo que haces, sino por quien eres en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. ¿Y qué hacemos con todo esto, mi amigo, mi amiga? ¿Cómo aterrizamos estas verdades que nos sacuden hasta los huesos? Hoy mismo, no mañana, no cuando el lunes esté más tranquilo, sino hoy, te propongo 3 acciones. La primera, busca en tu Biblia la primera carta de Juan, capítulo 4. Léela completa. Y mientras la lees, presta atención, subraya, anota en un papel qué dice ese pasaje de Dios. No lo que tú crees, no lo que te enseñaron, sino lo que Juan, el apóstol amado, nos revela sobre la naturaleza de nuestro Padre. Este es un ejercicio poderoso, casi una expedición arqueológica en tu propia fe. Te vas a encontrar con versículos como el 1 Juan 4, 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego el versículo 16 insiste: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Imagínate, ese es el corazón de Dios, revelado de una forma tan directa, tan sencilla. Juan lo escribió para una comunidad que estaba lidiando con falsas enseñanzas, con gente que había olvidado la esencia del Evangelio. Él quería que supieran que en medio de la confusión lo único inmutable era el amor de Dios. Y para ti hoy leerlo es reconectar con esa verdad fundamental. La segunda acción es más introspectiva, pero igual de crucial. Necesito que identifiques una idea falsa sobre Dios que has heredado. Una de esas creencias que se te pegó sin que te dieras cuenta, como el polvo a los muebles. Puede ser que Dios es un juez implacable esperando que falles, o que solo te ama si te portas perfecto, o que está demasiado ocupado con los problemas del mundo para escuchar tu pequeña oración. Nómbrala. Ponle un nombre a esa mentira. Recuerdo a Carlos, un buen amigo mío, que vivió años con la idea de que Dios solo lo quería si él era el mejor predicador, el mejor padre, el mejor esposo. Un perfeccionista compulsivo. Y esa idea lo agotaba, lo enfermaba, hasta que un día, en medio de una crisis, se dio cuenta de que esa no era la voz de Dios, sino el eco de su propia inseguridad y las expectativas de otros. No era Dios pidiéndole perfección, sino Él exigiéndosela. Y cuando nombró esa mentira, cuando la sacó a la luz, empezó a desmoronarse. Para ti es lo mismo. ¿Qué idea falsa te está robando la paz, la alegría, la libertad de amar y ser amado por Dios? Y la tercera y última acción, mi querido hermano, mi querida hermana, es una oración sincera. Esta semana pídele a Dios con el corazón abierto que te muestre su verdadero rostro, que te revele quién es Él realmente, más allá de tus preconcepciones, más allá de lo que te contaron, incluso más allá de tus propias heridas. Dile: Dios, quiero conocerte de verdad. Quítame los velos que me impiden verte como eres. Muéstrame tu amor, tu gracia,
tu paciencia. Déjame experimentar tu presencia de una manera nueva, real, profunda. No esperes una voz del cielo o una visión espectacular. A veces Dios se revela en la quietud de una mañana, en la ayuda inesperada de un amigo, en un pasaje de la Biblia que de repente cobra vida para ti. Quizás sea un momento de paz en medio del caos o una respuesta a una pregunta que llevabas años cargando. Lo importante es la disposición de tu corazón. No mañana, no cuando todo esté perfecto, ni cuando sientas que eres digno, sino hoy, con lo que tienes en la mano, con tu fe imperfecta, con tus dudas y tus esperanzas. Hoy es el día para empezar a desmantelar esas falsas imágenes de Dios que nos han pesado tanto. Hoy es el día para empezar a conocer al Dios verdadero, al que te ama incondicionalmente. Este es tu momento, esta es tu oportunidad. No la dejes pasar. Mira, mi amigo, cuando pensamos en Dios, muchos arrastramos el peso de una imagen distorsionada, una caricatura que nos han vendido o que nosotros mismos hemos fabricado. Pero la verdad es que Dios promete algo radicalmente diferente para quienes lo buscan de corazón. Él promete que quien realmente lo anhela, quien se atreve a ir más allá de los ritos y las apariencias, lo conoce. Y no solo lo conoce como una fuerza, una deidad distante, sino como Padre. Imagina la intimidad de esa revelación. No es un juez esperando el error, no es un capataz que te exige más y más, sino un Padre que te espera con los brazos abiertos. Es la promesa de una relación que sana, que restaura, que te da identidad y propósito. Y para que esto no se te olvide, para que quede grabado a fuego en tu corazón, vamos a cerrar el círculo, a ese punto de partida que nos abrió esta conversación. Quiero que volvamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 8. La palabra de Dios nos dice algo tan simple, tan profundo y tan liberador. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que abrió esta charla, lo que nos empujó a cuestionar nuestras propias ideas de lo divino, es también lo que la cierra, lo que sella esta verdad en nuestras vidas. Juan, el discípulo amado, lo escribió después de haber convivido íntimamente con Jesús, de haber recostado su cabeza en su pecho, de haber sido testigo de su amor incondicional en cada gesto, en cada milagro, en cada palabra. Él no estaba especulando sobre Dios, estaba testificando de aquel a quien había conocido de primera mano. Y al escribir esto, no solo nos da una definición de Dios, sino que nos invita a experimentarlo. No te está diciendo que Dios tiene amor o que Dios hace amor. Te está diciendo que Él es amor, es su esencia, es su ADN. No es algo que activa cuando te portas bien y desactiva cuando te equivocas. Es quien Él es siempre, sin importar tus fallas o tus méritos. Conocí a un joven, Daniel, que creció en un ambiente donde siempre se sintió inadecuado, siempre bajo el escrutinio de un padre muy exigente. Cada error era magnificado, cada acierto minimizado. Cuando Daniel llegó a la fe, arrastraba esa misma imagen hacia Dios. Pensaba que Dios estaba constantemente decepcionado de él, esperando el momento de castigarlo. Cada vez que leía un pasaje sobre el juicio, su corazón se encogía. Pero un día, mientras leíamos juntos este versículo, Dios es amor. Algo hizo clic en su interior. Le expliqué que si Dios es amor, entonces su amor no es condicional, no es algo que se gana o se pierde. Su amor es la atmósfera en la que vivimos. Nos guste o no, la aceptemos o no, es como el aire. Daniel comenzó a entender que el amor de Dios no era una recompensa, sino un punto de partida. No tenía que ganárselo, tenía que recibirlo. Y esa revelación transformó su vida. Comenzó a vivir más ligero, a perdonarse a sí mismo, a entender que los errores no lo descalificaban del amor de Dios, sino que le daban la oportunidad de experimentar la gracia. Hermano, hermana, ¿te imaginas tu vida dentro de un año si hoy empiezas a creer esto con todo tu corazón? Imagínate un futuro donde ese peso que arrastras se desvanece. Una vida más ligera, más plena, con la certeza de que eres amado incondicionalmente. Esa puerta que hoy ves cerrada, esa situación que te parece un callejón sin salida, y si te digo que ya está abierta, no porque la fuerza de tu voluntad la abra, sino porque el amor de Dios ya la ha despejado. La esperanza no es una fantasía, es una promesa anclada en la esencia de Dios mismo. Dios es amor en su esencia, no por ratos, no a cuentagotas, sino de forma inagotable y constante. Es la verdad más poderosa que puedes abrazar hoy. Es el fundamento sobre el que puedes reconstruir todo. Y es que, mi amigo, cuando finalmente entendemos que el amor es la esencia de Dios mismo, no solo una de sus características, sino la base de quién es,
todo se ilumina. Dios es amor en su esencia, no por ratos, no a cuentagotas, sino de forma inagotable y constante. Es la verdad más poderosa que puedes abrazar hoy. Es el fundamento sobre el que puedes reconstruir todo, absolutamente todo lo que creías saber sobre la vida, sobre tus relaciones y especialmente sobre ti mismo. Es el ancla que tu alma necesita para no ir a la deriva en un mundo lleno de confusión y de mensajes contradictorios. ¿Recuerdas a Carolina, la joven arquitecta de la que hablábamos al principio? Esa que se sentía invisible y sin valor. Ayer mismo, después de uno de estos encuentros, me envió un mensaje. Me decía que por primera vez en años no sintió la necesidad de buscar aprobación en cada mirada, en cada comentario de sus colegas. Ella me contó: pastor, lo que cambió no fue mi cargo en la oficina, ni el reconocimiento de mi jefe. Fue mi manera de mirarme en el espejo. Fue darme cuenta de que el amor no es algo que tengo que ganarme, sino que ya me fue dado. Y eso lo cambia todo. Y lo que le pasó a Carolina puede pasarte a ti, amigo mío, no porque seas especial por tus méritos, sino porque Dios no hace acepción de personas. Él te mira con el mismo amor, con la misma paciencia, con la misma esperanza. Si te sientes cansado de perseguir una imagen de Dios que te juzga y te condena, si estás harto de esa culpa que te persigue a cada paso, entonces te invito a desaprender, porque a veces la mayor sabiduría no está en aprender algo nuevo, sino en soltar aquello que nos ha mantenido atados a una visión distorsionada. Así que, hermano, hermana, te dejo con una pregunta para meditar hoy. ¿Qué idea sobre Dios, esa que tal vez te ha traído más dolor que paz, necesitas desaprender hoy? ¿Qué concepto erróneo, qué prejuicio, qué carga impuesta por otros o incluso por ti mismo necesitas soltar para abrazar la verdad de su amor incondicional? Piensa en ello no como una tarea, sino como una liberación. No como una obligación, sino como un permiso para respirar. Si esto te habló al corazón, si sentiste ese pequeño eco de verdad resonando en tu interior, te invito a que vuelvas mañana. Vamos a seguir este camino juntos, un día a la vez, sin presiones, sin culpas, sin la necesidad de correr o de cumplir expectativas ajenas. Porque conocerlo bien, conocer la verdadera esencia de Dios, ese Dios que es amor, lo cambia absolutamente todo. Mañana seguimos, porque el viaje de desaprender y de redescubrir es un viaje que vale la pena recorrer. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo esta noche y todos los días que vienen. Amén.